Hola, buenas noches Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acceder a la invitación. Estamos muy contentos de que el ala liberal de Juntos por el Cambio, tan bien representada por vos, esté presente en este espacio. Muchas gracias. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, a mí me gustaría hacerte la primera pregunta eh, y que tiene que ver en, en un escenario, digamos, donde la oposición ganara Juntos por el Cambio, con cualquier fórmula, no importa en este momento, ¿no? Pero que ganara. ¿Cómo hacemos para, cómo hace el gobierno para desactivar este prácticamente 55% de argentinos que tienen al menos un plan? Porque todos estamos de acuerdo en que hay que achicar el Estado. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace? Porque en el 2002 empezó Dualde con los planes Trabajar y hoy tenemos el 55% de los argentinos que al menos tiene un plan, según dice Diego Cabot en una nota de La Nación de los otros días. ¿Cómo se desarma esto sin que prendan fuego el país? No, bueno, yo creo que lo lógico es que creemos los incentivos para ir incorporando a esa gente al trabajo y eso va a requerir, entre otras cosas, que hagamos mucho más fácil emplear, que hagamos mucho más fácil abrir empresas y que creemos un fuerte incentivo a toda esta gente para volcarse a ganar el pan con el sudor de la frente. Y yo creo que eso, en la medida que haya un ensamble correcto, va a ir ocurriendo y va a ir gradualmente incorporándose al mercado de trabajo, que en muchos casos la gente está incorporada al mercado de trabajo, nada más que eh, permanece oculta esa actividad y yo creo que eso es lo que tenemos que ir normalizando. El país tiene posibilidades muy buenas una vez que recupere cierta sensatez y cierta razonabilidad. Yo no recuerdo haber visto una circunstancia más favorable que esta para Argentina. Los precios de todos nuestros productos están por las nubes. Tenemos una ventaja competitiva con Brasil que yo no recuerdo hace mucho tiempo que no la veo. Y en esas condiciones, con precios que generan oportunidades y rentabilidad, con un régimen adecuado en lo tributario y regulatorio, ese proceso debería ir normalizándose, por supuesto, desalentando el ingreso de nuevos planes y la idea de que se puede vivir de este tipo de, Sí, digamos, de ayuda. sí. Yo creo que estuvo mal cuando empezamos con esto. Cuando empezamos con esto, hacerlo de manera masiva, se creó un clima, una dependencia que fue creando organizaciones alrededor de estos planes y hoy son poderosísimas organizaciones que mueven fortunas y eso creo que un gobierno sensato tiene que desarmarlo por el bien del país y para volver a un sistema donde la gente gane el pan con el sudor de la frente, que es lo normal, lo Lo lógico. deseable y lo lógico. Ricardo Facundo Landivasoy, buenas noches, Sí, ¿cómo está? bien, muy bien. Ricardo, en el año 2003 usted fue candidato a presidente llevando como bandera la responsabilidad, la ética, el republicanismo, pero sin embargo quedó tercero y sus ideas parecían que quedaban más atrás. Ahora, 20 años después, y a contramano lo que muchos sostienen, que crece el populismo y compañía, esas mismas ideas ya parecen tener otro volumen, otro peso electoral, cada vez tienen más seguidores. Macri decía el otro día que hay que recordar que hace 20 años un Congreso aplaudía de pie a un presidente que declarara el default y hoy el 80% de los argentinos creen que hay que pagar la deuda. ¿Qué cambió en la sociedad para que esto esté pasando? Yo creo que primero hubo una enérgica defensa de las ideas de la libertad a lo largo de todos estos años. O sea, yo, yo creo que nunca nos callamos, eso estuvo subyaciendo en toda la sociedad
Y sobre todo, me parece que también ha cooperado en esto el tremendo fracaso de las experiencias que competían con nosotros. Yo recuerdo 2006, 2007, 2008, ir a los programas de televisión, hace ya bastantes años, 15, 16 años atrás, y en todo aparecían los seguidores de Chávez y parecía que eso era, digamos, acuérdense ustedes, del 2005, la reunión de presidente en Mar del Plata, parecía que ese era el camino. A mí me parecía siempre un disparate y hoy muchas veces que yo voy a la televisión digo, ¿por qué no ponen los videos de esa época? Porque eso reflejaría a veces la mala prognosis que hacen muchos de nuestros dirigentes. Me parece que el fracaso rotundo de Cuba, de Venezuela, el experimento de Nicaragua, la tragedia de Putin hoy en Rusia, me parece que todos esos episodios, el mismo episodio de Corea del Norte, a medida que la gente va conociendo esas pesadillas, toma también distancia. Creo que hay una defensa organizada de las ideas de la libertad, una revalorización de las oportunidades que eso nos da, que están muy claras en nuestra Constitución, y por el otro lado, un fracaso muy patente del camino alternativo. Y dije ejemplos extranjeros para no decir nuestro propio caso. El caso nuestro, hemos ido por ese lado y nos ha ido muy mal, o sea, nos ha ido muy mal en términos de crecimiento, nos ha ido muy mal en términos de pobreza, nos ha ido muy mal en términos de desarticulación de nuestra sociedad. A veces hay como yo lo escuchaba a Martínez el otro día, el actor, recordar la Argentina de hace 50 años. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque el experimento sobre todo el de los últimos 20 años, ha sido catastrófico y creo que eso también está en la lógica, Facundo, de las opciones de nuestra sociedad y de nuestra opinión pública. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Lo saluda pasante del Mossad. Se lo escucha optimista pensando más que nada en la descripción del fracaso del populismo, pero uno también tiene motivos para mantener cierto pesimismo con algunas impresiones o algunos lugares comunes que sobreviven en buena parte de la ciudadanía argentina. Una que me interesa mucho, que tiene que ver con lo primero que comentaba respecto a recuperar la cultura del esfuerzo y el trabajo, tiene que ver con el crecimiento de las pymes. Por algún motivo sobrevive esta idea de que la pyme chiquita es buena, que hay que ayudarla, pero sobre todo la pyme textil, ¿no? Que particularmente tiene una capacidad de lobby y de aumento de precios increíble. Pero cuando las empresas argentinas crecen, por ejemplo, como el caso de Arcor, son demonizadas, son los especuladores que aumentan los precios de los alimentos, y ni hablar la animosidad para con las multinacionales o con empresas argentinas que se convierten en verdaderos casos de éxito mundial como Mercado Libre. ¿Qué cree que hay que hacer para que mejore un poco la percepción de todo esto y se recupere no solo el espíritu del esfuerzo, sino también el placer de ver crecer empresas argentinas? Sí, es verdad eso. Yo recuerdo en el debate con Heller que él hacía una referencia a las enormes empresas argentinas, y verdad, como usted bien dice, hay muy pocas, y eso es mala noticia, que haya pocas grandes empresas, porque en realidad nosotros necesitaríamos tener muchas grandes empresas y que eso fuera un mecanismo organizador y de subcontratación de pequeñas empresas. Eh, yo creo que hay en una parte de la sociedad todavía un rechazo grande a la iniciativa privada, pero me parece que cada vez menor. Eso se basa en prejuicios arraigados a lo largo de muchos años, que no entienden bien cómo funciona una sociedad motivada por la iniciativa privada. Pero creo yo, la experiencia mundial revela que esa organización es la más eficaz para generar progreso y para generar bienestar. Y bueno, la libertad es una
un atributo que necesita su defensa y su pedagogía permanente. Yo, por ejemplo, gasto mucho tiempo, y creo bien gastado, en tratar de explicar por qué ese sistema es eficaz y por qué ese sistema crea los incentivos apropiados y por qué ese sistema ha sido evolutivo, no se ha descubierto de la noche a la mañana, ha ido siendo perfeccionado en la interacción social y ese desarrollo posibilitó a los seres humanos un progreso formidable. Ahora, la Argentina ha tenido prejuicios equivocados hace muchos años y esos prejuicios han llevado a un país que había llegado a ser uno de los más avanzados del mundo. Yo creo que en la década del 20 nosotros éramos uno de los países más avanzados del mundo, no solo en materia económica, sino en organización de nuestro sistema institucional. Y de allí retrocedimos muy marcadamente y probablemente parte de nuestro retroceso tenga mucho que ver con estos prejuicios, probablemente generados en la crisis de la Primera Guerra Mundial y en la crisis de los años 30, donde una parte significativa del liderazgo argentino abjuró de las instituciones económicas de nuestra Constitución. Eso fue ocurriendo, fue creando un clima antagónico a eso, y de ahí viene combatiendo al capital, y de ahí vienen las ideas de que hay que dirigir, y intervenir y estatizar, y de ahí viene toda una gran decadencia. Pero bueno, estamos Ricardo, enfrentando eso. El Modelo te saluda, ¿cómo estás? Un gusto Bien. charlar otra vez con vos. Ahora, Ricardo, yendo un poquito a los números actuales, piso de inflación 6% para marzo, más del 50% de pobreza y del otro 50 un 25% que no es pobre de casualidad. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar la inflación? Y algo puntual que te quería preguntar, porque el país está a la deriva, sin embargo, lo único tranquilo es el dólar. ¿Por qué? A ver, la inflación obviamente está subiendo y probablemente se ubique este año claramente por encima del 60%. Y eso forma parte del sistema que este gobierno ha elegido para corregir los desequilibrios. O sea, usan masivamente el impuesto inflacionario y yo creo que lo hacen con bastante conciencia. ¿Qué es lo que ha debilitado el dólar? Bueno, a mí me parece que es la conjunción de varios factores. Primero, los parámetros externos son formidablemente favorables. Tenemos precios extraordinarios para toda nuestra producción. Tenemos que nuestros vecinos han estado revaluando. Brasil ha pasado de 6 reales por dólar a 4,60. Eso es de un impacto sobre Argentina formidable, porque es una de las economías que más comercia con Argentina en muchas dimensiones, no solo en las exportaciones e importaciones, sino en el turismo, en el comercio fronterizo, y que no está registrado de igual manera, y creo yo que todo ese impacto es muy significativo en la viabilidad del tipo de cambio, y creo también que ha habido un fenómeno de turismo y de comercio en las fronteras, si ustedes quieren, de operaciones no legales muchas veces que han adquirido una dimensión extraordinaria. Entonces hay una sobreoferta de dólares marginales que ha estabilizado el valor del dólar y en particular ha habido una mejora en la cuenta corriente al tipo de cambio oficial producto de esta extraordinaria mejora de los términos de intercambio. Los términos de intercambio son mejores que los del 12, los del 13, que fueron excepcionales, ¿no? Ahora, o sea que esto puede seguir, digamos, unos cuantos meses esta calma.
Bueno, yo no creo eso porque obviamente del otro lado están los desequilibrios fiscales, el gobierno alcanzó un acuerdo con los organismos multilaterales, eso le ha proveído un nivel importante de reservas. Yo no estaba de acuerdo con que el préstamo fuera mucho mayor que el vencimiento, pero acá los organismos multilaterales han entregado un préstamo que ha hecho que las reservas de negativas pasen a un nivel positivo importante, y eso también ha diluido el riesgo cambiario, y creo yo que eso es lo que está operando, pero inexorablemente el déficit, los desequilibrios muy grandes que tiene tanto el Tesoro como el Banco Central irán haciendo fuerza en la otra dirección, pero es posible que unos meses eso se sostenga, sobre todo con el gobierno pagando esas tasas fabulosas que paga en los bonos ajustados por inflación, ¿no? Ahora, Ricardo, vos votaste en contra del acuerdo, pero en realidad era solamente votar si le daban el ok o no al gobierno para gobernar, pero no el paquete económico. ¿Por qué fue el voto en contra entonces? No, yo creía que hubo varias razones, entre otras que yo creo que ese programa no era adecuado. En segundo lugar, yo no estaba de acuerdo con que el volumen del préstamo fuera mucho mayor que los vencimientos. En tercer lugar, yo creía que subyacía en la autorización un programa económico que subía brutalmente los impuestos sobre los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires de manera unilateral. Y por último, a mí no me parecía bien que se confundiera oficialismo y oposición. Yo creía que había que hacer ahí alguna corrección adicional a lo positivo que se había hecho, porque todo esto comenzó con un proyecto disparatado y terminó en un proyecto que se ajusta a nuestra Constitución, pero que a mi modo de ver era insuficiente. Ricardo, buenas noches. Aylu Romero le habla. ¿Cómo le va? Un gusto poder charlar con usted. Yo volviendo un poco a lo que estábamos hablando de en caso de que toque a quien le toque, pero vamos a suponer que Cambiemos llega el 2023 de mano de usted. ¿Qué medidas diría usted que son necesarias, 2 o 3 medidas necesarias para, ya sea sociales, económicas, las que crea que son necesarias tomar, ni bien se toma ni bien se empieza con el gobierno? Yo creo que va a haber y tiene que haber un plan de enorme envergadura que modifique nuestro sistema monetario, fiscal, nuestro sistema regulatorio, nuestra integración al mercado mundial, que reponga incentivos en todo el funcionamiento de nuestra economía y que produzca un drástico cambio en las reglas de juego que predominan en nuestra economía. Yo creo que el paquete inicial tiene que ser de una dimensión enorme para generar primero una perspectiva de estabilización y de previsibilidad, y en segundo lugar la señal de que el cambio es de una magnitud formidable. Entre otras cosas, creo yo que el país no aguanta ni más subsidios, ni más cupos, ni más empresas en mano del Estado, ni más actividades artificiales. Va a haber que hacer una reforma de una magnitud extraordinaria. Yo estaba pensando, para los que están inquietos por eso, hacer una exposición a principios de mayo en un curso donde normalmente hago exposiciones muy medulosas, que es un curso en la maestría de Finanzas Públicas de la Universidad de La Plata. Haré un Zoom ahí, y el que esté con entusiasmo de escuchar, ahí voy a exponer un programa integral. Acá tiene toda gente que quisiera ir, ¿eh? No, creo que lo vamos a hacer por Zoom, así que voy a tratar de que
de que el Zoom sea lo más amplio posible para hacer esa exposición en, digamos, en una dimensión. Para serles honestos, yo ya tengo escrito eso. Y no lo he expuesto porque he estado tratando de persuadir a toda la coalición de estos criterios y lo hago naturalmente de una manera reservada, lo he estado tratando de persuadir a todo el mundo y mi sensación es que hay oídos receptivos al planteo, pero voy a empezar a hacerlo público de una manera notable. Pensé hacerlo en la universidad porque la primera vez que lo voy a exponer lo voy a hacer de la manera, digamos, no diría muy técnica, pero va a ser de una forma bien profesional y yo me parece que el ámbito universitario es el primer lugar. Después voy a tratar de desarrollar una versión más, digamos, más popular, pero en la misma línea. Yo parto de la idea que necesitamos una reforma monetaria, fiscal, regulatoria, de integración de la economía al mundo, de eliminación de cupos, privilegios, de empresas fallidas, de empresas y de déficit que no los podemos soportar. Yo no creo que esta economía pueda seguir soportando ese tipo de estructura organizativa y por supuesto implica una reforma laboral, una reforma educativa, una reforma en el sistema de salud, en la organización de transferencias federales, incluso en el régimen electoral. Creo yo que alguna cosa grosa ahí tenemos que hacer porque en el fondo hay un sistema que es muy enfermo en nuestra sociedad, que los diputados y senadores responden muchas veces a los gobernadores. Ese no es el modelo de nuestra Constitución y yo creo que ese tema no lo podemos soslayar. Ricardo, buenas noches. Sofía te habla. Un gusto estar hablando con usted nuevamente. Yo te voy a cambiar un poco de tema, pero voy a algo que es bastante importante y esta semana fue bastante relevante. Vidal, por más de que había hecho una interna con vos en las PASO del año pasado, dijo que una de sus promesas de campaña era derogar la ley de alquileres. Ahora salió gente de Juntos por el Cambio diciendo que no la iban a derogar, que la querían modificar. Después salió Macri diciendo que la quería dar de baja y sacar una nueva. ¿Qué está pasando con eso? Porque veo que hay bastante diversidad de eso yo opiniones. lo conozco bien porque yo he estado hablando con distintos grupos de propietarios, digamos, de desarrolladores, de inquilinos. Yo participé en una larga reunión que se ha hecho con ellos. En realidad, la reforma que están en marcha es todavía más grande que la que, bueno, por lo menos la que yo he visto, que la que sería la simple derogación de la ley. La derogación nos vuelve al Código Civil de Lorenzetti, no es el Código Civil de Vélez Sarsfield, es el de Lorenzetti. Entonces, yo creo que la reforma que yo le he escuchado plantear a los propietarios, inquilinos, desarrolladores, es una reforma importante que va en la dirección de flexibilizar las normas de contratación, de defender el derecho de propiedad, de facilitar que ante el incumplimiento del contrato haya un desalojo expreso. O sea, yo diría que no, lo que yo he visto no va en el sentido de retroceder en ese compromiso, sino de ir más lejos que eso. Yo creo que eso hay una reforma que el diputado Acef presentó, pero que en realidad es el proyecto de las cámaras de propietarios, de las cámaras inmobiliarias, de las cámaras de desarrolladores, incluso de inquilinos, y va en una dirección bastante más avanzada que la simple derogación.
Ricardo, ¿cómo te va? Murilo Bien. te saluda acá. Es cortita la pregunta por otro tema que estuvo también muy en la boca de todos estas últimas semanas con el tema de la inflación. Tema dolarización. Es cortita la pregunta. ¿Dolarización sí? ¿Dolarización no? ¿Y por qué? No, yo creo que la Argentina necesita un debate sobre su régimen financiero, monetario y fiscal, y ese tema detrás de de adoptar una nueva moneda o un signo monetario fuera de control del sistema político, está detrás de eso. Es una reforma compleja. A mí me parece que esa reforma en el fondo intenta plantear un tema que eso hay que hacer una reforma fiscal muy profunda, hay que hacer una reforma financiera profunda y por supuesto hay que darle autonomía a la autoridad monetaria respecto al sistema político, como ocurre en los países avanzados del mundo. Si se va a hacer con el euro, con el dólar, con una canasta como las monedas australiana, canadiense y neozelandesa, como países más parecidos a nuestra estructura productiva, o se va a hacer con otra moneda o con la moneda propia, pero regida bajo un régimen de caja de conversión. Me parece que ese debate es positivo, es sano. Yo tiendo a simpatizar con un debate sobre esos temas, no cuando se lo cuenta como una panacea que resuelve los problemas, o eso no es cierto. Y a veces con simplificaciones que tampoco son ciertas, porque los dólares para hacer eso no los tenemos, ni los euros, ni cualquiera de las alternativas que hay al respecto. Pero sí creo que la Argentina tiene que ir a una moneda estable y a un régimen fiscal consistente con la moneda estable y a un régimen financiero consistente con limitaciones a la emisión descontrolada de dinero. Y eso implica cambios muy importantes. Ricardo, aquí Cluny. Como habíamos quedado, lo vamos a liberar a las 22:30, pero le vamos a pedir a King que haga la última pregunta. Queremos respetarle los tiempos y, por supuesto, le agradecemos su participación desde ya. King, la última pregunta para vos. Hola Ricardo, Quino Peronia. Bueno, en principio agradecerte. Sos un invitado que ya es la segunda vez que está en nuestro espacio y la verdad nos sentimos orgullosos de eso. Te quiero despedir con una pregunta que tiene que ver con lo que vos dijiste de que cuando Juntos por el Cambio, cualquiera sea la fórmula que gane en el 2023, tiene que salir con un programa sólido, robusto. La pregunta es, ¿ese programa es shock o gradualismo? No, es necesariamente por la circunstancia que vive Argentina y por la magnitud de las distorsiones que tiene, yo no veo otra forma que no sea un shock inicial muy fuerte. No, no va a haber espacio para otra cosa, no hay capital político para otra cosa, no nos podemos demorar. Yo no veo espacio para la demora. Además, en realidad el shock es mucho más barato que un esquema gradual, porque el esquema gradual hay que conseguir financiamiento para hacerlo. En general, el esquema gradual es mucho más caro que el shock. Y ese financiamiento, ese capital no está disponible. Así que yo no veo más alternativas que ir a un programa el primer día. Yo alguna vez, para que recuerden ustedes, estaba pensando en un esquema como el de Paz Extensoro en el 85, que fue una ley como con 2.000 o 3.000 artículos. Bueno, yo estoy pensando en un paquete inicial de esa envergadura y magnitud, donde en 1, 2 o 3 leyes esté resumido el cambio institucional y la magnitud del cambio institucional que estamos procurando. Bueno, muchas gracias Ricardo por el tiempo que nos dedicaste. La verdad que fue una charla para nosotros muy atractiva. Confiamos todos en que vamos a ganar y que ese plan va a poder llevarse a cabo porque la situación histórica ahora es mucho más favorable
a un programa de sostenimiento liberal y de una economía mucho más sana de la que tenemos. Muchas gracias nuevamente. Sí, ahí yo les diría, eso tiene mucho más oídos receptivos en la gran coalición hoy que nunca ha ocurrido en la historia argentina. Así que tal cual. Yo en eso no sería pesimista. Obviamente hay una discusión muy compleja en los detalles, en cómo hacerlo, en las medidas administrativas y en la secuencia, pero creo que hay un gran consenso de que no hay más remedio que enfrentar los temas. Hay que tomar el toro por las astas al comienzo, y si eso no se hace, lo único que yo no me permitiría es un fracaso y una decepción, y en eso estamos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por su participación.